primera pregunta es, mucho se habla sobre la actitud positiva, de que somos súper positivos, lo cual nos lleva a preguntar, ¿la actitud se da desde uno mismo o está relacionada a alguna variable externa según la opinión? Bueno, personalmente pienso que el tema del positivismo sí es algo que viene de cada uno. Obviamente también depende de cada una de las personas. En mi caso personal sí creo firmemente en que es algo que viene de mí misma. Y yo tengo un lema de vida y es, de las situaciones difíciles siempre hay cosas importantes para aprender. Y eso creo que está muy ligado a este tema del positivismo. Por cada situación que podamos tener y que se nos presente a lo largo de la vida, hay algo que aprender y creo que eso sí viene muy de cada uno de nosotros. Obviamente hay situaciones complicadas y a todas las personas pueden que vivan diferentes circunstancias en sus vidas, pero va a depender de cada uno cómo maneja esas circunstancias y cómo eleva ese valor del positivismo. En WeWork, por ejemplo, les comparto que es algo que nosotros tenemos muy arraigado, la cultura de las cosas positivas, que nuestros líderes sean y vean las cosas desde esas circunstancias, de que saquen lo mejor de las personas, que si bien tenemos personas y tenemos retos con cada una de esas personas, siempre vamos a ver el lado bueno de las cosas para seguirlos desarrollando y para seguirlos motivando. A mí me gusta ver el escenario desde la siguiente metáfora, y es, voy a tomar a una persona que conozco aquí, Paola, ¿cierto? Hagamos de cuenta que Paola es mi esposa, nos acabamos de casar, y yo le digo a Paola, Paola, mi amor, perdón, ¿listo? Ahorita Paola, mi amor, en este matrimonio usted no tiene que hacer nada por mí, yo me voy a encargar de todo, yo me voy a encargar de su bienestar, de mi bienestar, de que todo esté bien, usted quédese ahí quietica y no tiene que hacer nada. ¿Esa relación será sostenible en el tiempo? No. ¿Es sana? Entonces, en la conversación integrante, organización, es una relación emocional, como si fuera una relación de pareja. Y hablemos de positivismo, hablemos de actitud, hay compromiso de lado y lado. Tanto la organización tiene la posibilidad de crear un escenario donde tengamos satisfacción, motivación y compromiso, donde cultivemos el positivismo, y yo, desde esa otra parte, como integrante, ¿qué debo hacer y qué está bajo mi responsabilidad para que seamos una relación sana? Entonces se construye desde los dos escenarios, desde la responsabilidad individual de los integrantes y desde la responsabilidad de la organización para propiciar que sea una cultura positiva como lo tienen en WeWork. Siguiendo con la metáfora también, a mí me gusta ese estilo, ¿qué harían ustedes si al salir de acá de Celina? Si ustedes al salir de Celina van tranquilos, desde voy para mi casa y justo al cruzar la puerta ven una horda de gente que viene corriendo y gritando hacia la 15. Ustedes tienen dos opciones, es siguen hacia la Caracas o siguen con todo el mundo hacia la 15. ¿Ustedes qué van a hacer? Corren con la gente, porque el entorno nos está dando una información sobre lo que está sucediendo. Lo mismo pasa cuando vamos a ir a almorzar. Tenemos un restaurante que está totalmente vacío y un restaurante que tiene una fila que le da vuelta a la cuadra. ¿Qué restaurante nos llama más la atención? El que está lleno. Porque la fila nos da información sobre qué tan rico es ese restaurante, y que el otro esté vacío nos da información de qué tan rico es el restaurante. Con la actitud pasa lo mismo. El entorno influye en nosotros tanto como nosotros en el entorno. Es una relación simbiótica. El entorno es como el agua para el pez. El pez no puede ignorar el agua, y si el agua está contaminada, el pez, por más que el pez la ignore, eventualmente se va a enfermar. La actitud nos influencia de acuerdo en el entorno en que estamos, es decir, si estamos en un entorno nocivo, no importa qué tan fuerte sea nuestra actitud, eventualmente vamos a aparecer, porque la actitud no es infinita, la actitud es una fuerza finita. Entonces, para lidiar con la actitud de entornos no tan positivos o en entornos nocivos, tenemos dos opciones. La primera es crear un microentorno en el que alimentemos esa actitud con un nuevo insumo, y es menos noticias, tal vez, un poco más de TED, un poco menos Netflix, algo más de lectura, unos buenos podcasts. Las relaciones que nosotros tenemos son cruciales en la actitud. Yo soy emprendedor porque mi círculo es emprendedor. Soy optimista porque mi círculo es optimista. Asimismo, medimos nosotros nuestra actitud basados en el entorno. Entonces, si estamos en un entorno que no es tan optimista y que no es tan positivo, lo primero que tenemos que hacer es salir corriendo de ese entorno. Y lo segundo es empezar a crear nuestro microentorno, porque pues
es imposible, es muy difícil caer en el entorno perfecto donde todo el mundo es súper optimista y todo el mundo tiene claro. Es el alimento que nosotros le damos a nuestra cabeza. Lectura, noticias, un poquito menos HBO, un poquito más TED, un poquito más de podcast, etc. Eso va a ayudar muchísimo a que nosotros moderemos mejor nuestra actitud. Bueno, muchas gracias. Y yo creo que en las áreas de gestión de talento humano y en las personas que estamos metidas en el día a día en estos procesos, justamente lo que ustedes acaban de compartir y lo que puedo resumir es mantener el equilibrio entre tanto la parte individual como la parte colectiva y las diferentes variables que hay en el entorno. Justamente también hay una relación que existe todos los días dentro de las organizaciones, que son las relaciones de los líderes o los jefes con sus equipos de trabajo. Desde su experiencia, desde las organizaciones, desde los procesos de consultoría que llevan ustedes para potencializar todo este poder dentro de las organizaciones, la pregunta es, ¿cómo tendría que ser un líder a diferencia de un jefe para poder ejercer felicidad por lo que hacen los colaboradores en vez de actuar sin propósito hacia los resultados? A mí me gustan las 3C: conciencia, coherencia, cultura. Y poniéndolo en el marco del liderazgo, primero, la conciencia del líder. El líder debe desarrollar una conciencia, primero, de su conciencia de bienestar, de su liderazgo personal. Debe existir una correlación entre liderazgo personal y niveles de bienestar en el propio líder. Los seres humanos tenemos algo biológico, y es que nosotros seguimos a los líderes por imitación y por reconocimiento. Imitamos y reconocemos el ejercicio del líder porque lo vemos como un referente, y a partir de allí el líder logra inspirar, logra influir y logra comprometer. Entonces el líder, y ahora es una realidad, es una necesidad que además de liderar el área, el rol, se debe liderar el bienestar de los equipos de trabajo, ¿cierto? Entonces creo que vincular al líder desde esa conciencia para luego esa conciencia se vea reflejada en su coherencia, cómo piensa, cómo conversa, cómo se comporta y cuáles son las emociones y los sentimientos que representan a ese líder, que es el que conocemos como los dominios de la coherencia: pensamiento, lenguaje, emoción y comportamiento, que además también son los dominios de la personalidad, pero que además también es el dominio del estado del ser del líder. Cuando el líder es coherente con esa forma de comportarse, de ser, de priorizar al ser humano, de tener un propósito centrado en el humano, entonces ya está generando cultura, porque está inspirando y está influyendo. Y cuando 1 más 1 en una organización empiezan a movilizarse en entornos saludables, en entornos de bienestar, en entornos con propósito, entonces ahí vamos a tener una cultura sana. A la manera que lo veo, un líder debe inspirar definitivamente a sus colaboradores, a su entorno, porque es esa persona que va a guiar el camino, obviamente de la mano de todo su equipo. Sin duda también, y muy a lo que tú decías, Julián, el tema de la coherencia. Es clave ser coherente con lo que se dice, con lo que se piensa, con las expectativas también hacia el colaborador, y eso hace que también genere una relación de confianza. Y aquí vendría otra variable que también se necesita cuando hablamos acerca del liderazgo, que es muy diferente a lo que son los jefes. Y cuando se genera esa confianza, pues obviamente puede fluir mejor la relación entre colaboradores y entre líderes. Esto también desde WeWork, y lo hablo mucho de WeWork porque es lo que hacemos, lo que vivimos. Hacemos que nuestros líderes de verdad motiven a cada uno de nuestros trabajadores, que se sientan inspirados y que no vean como la persona que da unas instrucciones, sino un ejemplo a seguir, una persona con la que se sienten motivadas, con las que se sienten inspiradas. Y algo que también me parece que es fundamental es la humildad de cada una de las personas que hoy en día lideran. Cuando hay humildad, se hace más cercano el líder a la persona y se vuelve un poco una relación de verdad, donde se conecta no solamente esta relación de mi manager y mi colaborador, sino que se genera una sinergia donde cada una de las personas que hacen parte de un entorno pueden lograr los objetivos. Entonces creería que eso sería la diferencia de lo que es ser un líder hoy a lo que es ser un jefe en una organización.
Me uno, me sumo a la opinión de ustedes dos. Y es una pregunta interesante porque nosotros iniciamos la grabación del documental en 2019 y en ese proceso, inclusive Juli ha sido de los expertos que está en el documental, que espero que tú nos acompañes en la siguiente temporada. Aprendimos que ni la empresa ni los jefes pueden ser responsables de la felicidad de las personas en la empresa. No hay forma, no puede pasar. Pero sí que la empresa y los líderes son responsables de construir el entorno en el que las personas pueden desarrollarse de forma clara, concreta, en un entorno de bienestar, por supuesto. Los líderes tienen que ser inspiradores, y esa fue una pregunta que nos hicimos desde el principio del documental: ¿qué es ser un líder inspirador? ¿Y cómo se llega a ser un líder inspirador? Y después de tantas entrevistas empezamos a evidenciar un patrón. Y tú te encuentras en cómo ser un líder en internet con una lista como visionario, comunicador, estratega, una lista larguísima. Y muy poco se habla de tres variables súper relevantes. La primera es pasión. El líder que no se apasione por su trabajo y por su equipo difícilmente va a contagiar de buena vibra y de buena actitud y de ganas de hacer las cosas a su equipo. Tú notas cuando un líder es apasionado por la forma en la que habla, la forma en la que se expresa de su gente, la forma en la que se refiere a su trabajo. Ya de entrada tú sabes que es un líder apasionado. La segunda variable es bondadosa. No, yo no lo había leído, no lo había escuchado, y es la capacidad que tiene un líder de darle relevancia a la persona más allá de sus resultados, que me importe la gente tanto como los resultados. Y eso es algo súper importante. Y tú sabes cuando un líder es bondadoso dependiendo de cómo la gente habla de él, cómo su equipo habla de su líder. Y la tercera, que esta es un poco más clásica, es el foco. Es para dónde vamos con el equipo, cuál es esa visión en la que nos comprometemos a alcanzar, qué es lo que queremos lograr. Y desde esa perspectiva, yo como líder inspirador, en el que me preocupo por las personas, en el que lleno de energía y de pasión el equipo y tenemos un norte claro, es cuando yo en el entorno empiezo a construir las dos variables que definen si soy un buen o no líder, y es seguridad y confianza. Que yo como líder le provea al equipo la tranquilidad de que puede salir a generar ideas, a producir nuevos conceptos, a lanzarse la creatividad, con la seguridad de que no van a ser despedidos por eso, de que no se van a meter en problemas por ser creativos, por buscar innovación. Seguridad y confianza son para mí las dos variables más relevantes que le debe proveer a un equipo en pro de construir un entorno de felicidad en el trabajo. Acabaste de tocar un tema muy importante que se habla sobre la pasión, y recopilando también un poco lo que nuestros panelistas nos acaban de decir. Obviamente el ejercicio de liderazgo empieza por uno mismo, empieza por ser apto para liderar, o sea, de tener tanto las condiciones físicas, emocionales, para poder influenciar en otras personas, poder cohesionar equipos a través de todas las variables que ustedes mencionaron, a través de la confianza, de la pasión. Y viene otro tema que es el entorno, ¿no? El entorno, hoy en día tenemos entornos muy variados, y especialmente todos hemos pasado, y especialmente en estos últimos 3 años, por diferentes circunstancias que nos han puesto las cosas un poco más retantes. Desde cómo digitalizar una experiencia, desde cómo afrontar diferentes crisis, sean económicas, diferentes crisis del entorno. Entonces, el líder toma un rol muy predominante en términos de hablar sobre el propósito. Y viene la pregunta: ¿cuál sería la manera más productiva de llevar a cabo resultados alineados a la organización sin necesidad de caer en la concepción de hago lo que hago porque debo hacerlo, no porque reconozcan mi esfuerzo? Lo primero es un tema muy complejo en las organizaciones, que es propósito. Creo que tanto personas como empresas nos hemos enrolado en ese camino de buscar un propósito, y si no tenemos un propósito, estamos para dónde vamos y qué hacemos. Pienso que mientras encontramos el propósito, deberíamos tener un sentido de propósito, y es aportar, que nuestro negocio aporte a la sociedad, y que nosotros le demos ese sentido de propósito a nuestro equipo también, que ellos sientan que además de hacer dinero en la empresa, también están aportando en la construcción de un mejor país, de una mejor sociedad. Y aquí es súper importante el hecho de entender, nosotros también aprendimos que el problema de talento humano no es de talento humano, sino de marketing, porque gestión humana
es el departamento de marketing de la empresa, del talento. Gestión humana se encarga de atraer, de fidelizar, de seducir, de desarrollar. Y en función de que hagamos algo utópico, que es que las personas se conecten con el propósito de la organización, que eso me parece súper utópico porque los propósitos son tan únicos, tan individuales, que es muy complejo. Pero en función de que entendamos quién es nuestro mercado laboral, cuáles son sus expectativas, sus motivaciones, cuáles son las necesidades de las diferentes generaciones, estamos hablando de centennials, millennials, boomers, X, nosotros podemos alinear mucho mejor las expectativas y esa employee value proposition mucho mejor conectada con lo que espera el mercado laboral de la empresa hoy en día. Y cuando nosotros le probemos esa oferta conectada de forma idónea, es mucho más fácil que las personas sientan un sentido de propósito con la organización. Ya lo dijo Richard Branson y todos hemos escuchado esa frase: preocúpate por tu equipo y tu equipo se va a preocupar por el negocio. Entonces, preocúpate porque tu equipo tenga un sentido de propósito, que evidencie que lo que está haciendo realmente tiene un impacto más allá de lo monetario, y eso seduce, eso hace que las personas realmente quieran quedarse en la organización. Que inclusive hoy yo conocemos el caso de una persona que duró 8 meses en la empresa sin salario, teniendo la oportunidad de irse, solo quiso quedarse por el sentido de propósito que tenía la organización. Entonces, en función de aprovechar el propósito para acuñar resultados, lo importante es darle al equipo la oportunidad de evidenciar que la empresa tiene mucho más que dar que simplemente dinero. Bueno, justo hace 2 semanas estuve en el evento que hizo Great Place to Work, que hablaba acerca de lo que es experiencia del colaborador en empresas de servicios, y tocaron el tema del propósito como algo fundamental. Y desde lo que nosotros vivimos en WeWork también, y justo hoy también encontré en LinkedIn un artículo que decía que el 74% de las personas o de los millennials estaban dispuestos a quedarse en una organización donde conectaran con un propósito que hiciera sentido hacia la sociedad. O sea, en empresas donde estas empresas, su propósito esté alineado a ayudar a mejorar el ambiente, la sociedad, pues serían organizaciones donde estarían más dispuestos a trabajar las personas. Entonces, algo que nosotros hacemos en WeWork también es que el propósito que tiene WeWork es cambiar la forma como trabajan las personas en el mundo. Y eso lo tenemos súper claro, y de las personas que hacen parte de nuestro equipo desde Talent Acquisition, cuando entran cuando están en este proceso de entrevistas, hacemos esta pregunta: ¿cuál es tu propósito de vida? Un poco también para conectarlo con lo que es el propósito de la organización y hacer ese match, y que sea importante el propósito de cada una de las personas con el propósito de la organización, porque a veces lo que pasa es que solamente pensamos en el propósito de la organización, y lo que realmente necesitamos es también conectar el propósito de vida de las personas con el propósito de la organización, para que así las personas se sientan felices en el lugar de trabajo y que puedan impactar también en lo que es la cultura, pero también en el negocio, en los resultados del negocio. Entonces yo creo que es clave y es súper importante que estas dos cosas sucedan y que puedan hacer esta sinergia para poder tener éxito tanto para la organización como para el colaborador. Tengo tantas ideas. Me voy a parar aquí para expresar esta. El propósito es uno de los temas que más me apasionan. Frederick Laloux, en su obra Reinventar las organizaciones, se lo recomiendo si de pronto no lo tienen referenciado, compartió una investigación donde él se puso a analizar cómo había sido los niveles de evolución de conciencia en la sociedad, y se dio cuenta que en los últimos años hemos venido teniendo un crecimiento exponencial en los niveles de conciencia. Encontró que cuando una sociedad ha evolucionado sus niveles de conciencia, las organizaciones también lo han hecho, y expresa qué es lo que sucede cuando se ha evolucionado los niveles de conciencia. Es que los seres humanos han encontrado nuevas y mejores formas de colaborar. Entonces imagínense en el impacto que esto empieza a tener en las organizaciones. En los últimos niveles de conciencia hay un penúltimo nivel, que si no estoy mal, él lo tiene por colores, son las organizaciones verdes, y allí incluyen estas organizaciones que se montaron en la ola del capitalismo consciente. Y el capitalismo consciente, como una de las dimensiones de lo que tienen las organizaciones conscientes, tiene propósito superior, ¿cierto? Luego, él encuentra un nivel
último o el nivel más avanzado de niveles de conciencia de las organizaciones y encuentra lo que él tal vez denomina unas organizaciones raras. Él dijo, yo pensé que esto no iba a existir, pero encontré elementos en común en estas organizaciones. Y estas organizaciones tienen 3 cosas en común. Hago un paréntesis. Este libro es de 2016, si no estoy mal. Y cierro el paréntesis, y los 3 elementos son autogestión, plenitud y propósito evolutivo. Autogestión, plenitud y propósito evolutivo. Autogestión es autogestión, plenitud sí, él lo interpreta como venga, la posibilidad de que los seres humanos puedan ser cada vez más ellos mismos, puedan ir con sus luces y sus sombras a la organización. Y propósito evolutivo que lo comparte desde lo poderoso que es que los seres humanos tengan un propósito superior, que la organización tenga un propósito superior y que ese propósito pueda conversar, ¿cierto? Y es evolutivo porque él dice, puede evolucionar. El contexto puede cambiar. Llega la pandemia y ¿qué requerimos en nuestras organizaciones? Autogestión, requerimos plenitud y comprendamos ya también plenitud como salud emocional, salud mental, salud física y propósito, sentido. Ahora, sé y lo comprendo como lo dices Juan, puede ser muy frustrante y a Julián Higuita le pasó. Hace algunos años Julián Higuita llega y se pregunta ¿qué es esa vaina del propósito? Es el propósito por aquí, el propósito por allá, ¿qué es el propósito? Que encontré el propósito desde que nací, que a los 14 años, que a los 50 años, ¿qué es el propósito? Y yo creo que genera mucha ansiedad y tal vez frustración cuando uno dice, no, es que ¿qué es propósito? Y si no tengo un propósito, ¿cierto? Y a mí me parece valioso encontrar el propósito, defiendo la posibilidad que cada uno de nosotros nos preguntemos ¿cuál es mi propósito de vida? Y no se preocupe por la respuesta le llega en un mensaje, en una conversación, en una experiencia laboral, en una misión, en un viaje, pero pregúntese, ¿cuál es mi propósito? Y usted se va a dar cuenta que tiene un propósito cuando tiene una declaración, pero ¿qué tal si mientras lo encontramos, pensamos cuál es el sentido y el significado de la labor que hago? ¿Pego ladrillos o construyo catedrales? Una historia muy conocida. ¿Pego ladrillos o construyo catedrales? Si empiezo a cambiar de perspectiva y a pensar en sentido y significado, entonces voy a empezar a tener un vínculo con el propósito. Y finalmente, una frase con toda esta reflexión que les comparto, es una frase mía que dice, si están en esa búsqueda del propósito, si de pronto ha generado ansiedad pensar en propósito, es, elijan ser felices como propósito de vida y todos sus propósitos se manifestarán. Explicado muy bien desde sus diferentes perspectivas la realidad pues, de este tema tan importante y entrando un poco más en el conocimiento que tienen y en las experiencias que han tenido liderando las organizaciones en las que están y en las que han estado. Justamente vamos a tocar el título de este panel, que es Líderes empáticos, colaboradores y productivos. Entonces la pregunta que viene va muy relacionada, las neurociencias explican que la felicidad se da de manera espontánea al realizar una actividad de agrado total. Sin embargo, ¿por qué los líderes de algunas organizaciones persisten en mantener el ideal de que las metas de la organización son directamente proporcionales a las metas de los colaboradores sin tomar en cuenta sus verdaderas ambiciones? Es un poco compleja esa pregunta, pero creo yo que, no sé, es difícil entender cada realidad de cada organización, de cada líder. Hay organizaciones que de verdad le apuestan a esto, le creen y invierten recursos en todos los sentidos, invierten en sus líderes, en que se estén formando y preparando, y como hay organizaciones pues que solamente su propósito es vender y ya está, y les da resultado, porque también encontramos organizaciones que ni siquiera tienen buenos líderes o buenos jefes o como lo queramos llamar, pero les funciona, y si les funciona pues no van a invertir o no van a cambiar la mentalidad. Pero lo que está sí demostrado es que realmente cuando en organizaciones encontramos este tipo de líderes que conectan con las personas, que están preocupados genuinamente por cada uno de sus colaboradores, pues va a estar muy alineado a los resultados tanto financieros como culturales e impactos de la organización. Entonces, siento que de verdad es algo muy, va a depender de verdad de lo que quiere la organización, de lo que busca y de lo que hacia dónde la quiere llevar, si quiere tener empleados que estén realmente conectados con lo que es el propósito de la organización, con lo que es
llevarlos a entender que hoy en día las personas buscan también en los espacios de trabajo una experiencia y no solamente ir a trabajar y a cumplir objetivos y a cumplir un horario, sino a conectar, a vincular su vida también como parte del trabajo y viceversa. Entonces, pues creo que básicamente y muchos estudios han demostrado que realmente cuando tenemos colaboradores felices, comprometidos, alineados a la cultura, al propósito, definitivamente pues los resultados van a ser mejores. Eso creo que pasa. Nosotros desde WeWork nos preocupamos 100% en eso, hacemos encuestas de satisfacción del empleado cada 3 meses, con el objetivo de estar viendo cómo se sienten los colaboradores, y no solamente hacemos la encuesta, como podríamos decir, medir el clima laboral como se hacía anteriormente, sino que realmente tomamos acción, escuchamos a las personas, qué es lo que tienen para decirnos y hacemos los cambios para que las personas sigan eligiendo a nuestra organización como el mejor lugar para trabajar. Así que creo que pues eso básicamente desde mi punto de vista. Yo creo que es un tema de cultura. A veces no es tanto problema del líder, sino de quien pone a liderar. Fíjense que nosotros en LATAM tenemos un tema con la elección de nuestros líderes. Ponemos en el poder a personas que no están preocupadas por nosotros, sino por sus intereses personales. Y eso mismo pasa en las organizaciones. Ponemos en el liderazgo a personas que están interesadas solo en los resultados, en el dinero, y muy poco interesados en las personas. Y esto lleva a quemar a los equipos, lleva a quemar a las personas, y un equipo quemado no aguanta una segunda batalla. Entonces, esto me devuelve a la pregunta, creo que la número 2, y es: necesitamos un líder que tenga una preocupación por las personas, porque en términos de marca empleadora, en términos de construir esa esencia de un equipo de trabajo, una empresa en la que yo quiera quedarme, en la que yo quiera dar lo mejor de mí, sí que los líderes son influencers de la compañía. Los líderes son los influencers de ese talento que va a salir a hablar bien o mal de la compañía. Entonces, en términos de entender si los líderes están poniendo los beneficios de la empresa por encima de las personas, es entendible, porque una empresa es un negocio. La empresa sin flujo de caja no funciona, no existe. Pero es importante tener al mismo nivel, o casi al mismo nivel, de importancia cómo se sienten las personas con las metas que están cumpliendo. Y si trabajar en la compañía me está haciendo a mí como persona cumplir mis metas. Y eso es una labor del líder, presentarse con el equipo: venga, usted sí está cumpliendo sus sueños acá, si le está alcanzando por pagar el arriendo, si le está alcanzando por la universidad de sus hijos, si está cumpliendo sus expectativas salariales con lo que se supone que usted creyó que iba a conseguir acá. Entonces, desde la cabeza de las compañías necesitamos poner en roles de liderazgo personas que se preocupen por las personas, y solo en ese momento es que empezamos a construir esos entornos de seguridad, confianza, felicidad y bienestar. Gracias. En Inspira tenemos a la Comunidad F, que es un grupo de organizaciones comprometidas con la felicidad de sus integrantes. En la Comunidad F, hace unos años, hacía parte de la organización Equitel, una organización que desde el año 95, quien hasta hace poco fue su presidente, le recibió la empresa a su padre y le dijo a su padre: lo despido de la organización, usted se me va, váyase 4 meses, yo voy a transformar esta organización, aquí dejamos de ser una empresa y vamos a empezar a hacer una cultura. Y empezó una transformación cultural profunda desde la convicción del bienestar y la felicidad de sus equipos de trabajo. En el 2020, en medio de la pandemia, Juan José Piedradita tuvo relevancia porque lo entrevistaron en diferentes medios, en diferentes podcasts. Y él decía: llevamos 25 años preparándonos para esta pandemia. Llevamos 25 años preparándonos para esta pandemia. Sentamos a toda la organización y les dijimos: miren, esta es la situación, y es posible que vamos a tener que impactar sus ingresos, que vamos a tener que disminuir, pero solamente lo vamos a hacer con aquellos que estén de acuerdo y según los rangos. Por favor, ¿quiénes están de acuerdo? 99% de la organización. Y entre muchas cosas que lograron hacer, gracias a que había una cultura fortalecida, porque siempre la organización, por convicción en el ser humano, había trabajado en pro de la felicidad, de sus fortalezas, de sus talentos, con la cultura vida. Busquen Juan José Piedradita, su modelo cultural,
Al que encontremos trabajando lo echamos, se llama su libro que lo lanzó el año pasado. Así se llama. Y en la organización él tiene ese letrero: al que encontremos trabajando lo echamos. Porque él dice que el tiempo libre no existe, que ese cuento del tiempo libre, que todo el tiempo es libre y que si uno trabaja en una organización, uno es libre de decidir dónde trabaja. Entonces creo que este tema de esta pregunta tan compleja y como le hemos encauzado, y es convicción de los líderes genuina, y el mundo cambió, el mundo recalculó, y ya pensar en la forma de resultados y enfoque los resultados a costa de las personas, ya sabemos que no va a funcionar. Y ya sabemos que tenemos una nueva conciencia en las personas y está sucediendo una conciencia en el liderazgo para que definitivamente lo hagamos con los colaboradores, no a costa de los colaboradores, con bienestar, con organizaciones sanas, con organizaciones comprometidas, con organizaciones con propósito. Y desde el inicio de la pregunta, la neurociencia es una área del conocimiento que ayudó a la psicología positiva como teoría o ciencia del bienestar y de la felicidad. Y ella nos dice, ojo, en un alto porcentaje el bienestar y la felicidad se va a experimentar cuando se desarrollen actividades intencionales. Entonces, cuando realizamos actividades intencionales en pro del bienestar y la felicidad, ahí vamos a poder tener un resultado y reflejar bienestar. En el liderazgo debemos promover que las personas aprendan a identificar cuáles son esas actividades intencionales, de acuerdo a su momento de vida, de acuerdo a su personalidad, de acuerdo a sus estilos, que pueden hacer para elevar sus niveles de bienestar y de felicidad. La última pregunta, y relaciona mucho con lo que decíamos, que hoy en día pues, realmente las organizaciones requieren una experiencia para los empleados, y eso hace que el hecho no más de decir la palabra experiencia requiere que cada uno de nosotros tenga un conocimiento mucho más a profundidad de qué es diseño, de qué es marketing, de qué es tecnología a la profundidad, de qué es innovación. Y obviamente un tema que resaltó mucho también es los líderes hoy en día deben estar sí o sí orientados a las personas, si no, no van a tener ese éxito que se quiere a nivel de propósito y de lograr los resultados. Y como también lo mencionaba, con una preocupación genuina. Entonces, para finalizar esta última parte es, ¿qué deben realizar los líderes para poder incentivar la felicidad y traigan consigo la productividad deseada? Volviendo al punto, en el ejercicio en el que hacíamos ahora con el matrimonio, tenemos un reto. Hace 8 años, 9 años, cuando empecé a involucrarme con estos temas, teníamos la cifra que la confirman Gallup, la confirman Deloitte. Hace 8 años, el 87% de las personas no eran plenamente felices en su lugar de trabajo. Actualmente, esa cifra está en un 80-20. El 80% de las personas no son plenamente felices en sus lugares de trabajo. 8 de cada 10 personas en el mundo no es feliz en su lugar de trabajo. Desde el año 2021 yo me empecé a hacer una pregunta: ¿por qué no hemos mejorado este indicador en mayores proporciones? Para mí, hay organizaciones que lo están haciendo muy bien. Para mí, hay líderes que lo están haciendo muy bien. ¿Por qué solamente ha mejorado 7 puntos porcentuales? Y una de las razones que yo encontré es la siguiente, y es que, por un lado, los seres humanos todavía estamos poniéndole precio, plazo y condición a nuestra felicidad. Seré feliz cuando me cambien el jefe, seré feliz cuando me cambien el salario, seré feliz cuando me pongan una mesa de ping-pong, seré feliz cuando me mandan 100% remoto, seré feliz cuando un montón de precio, plazo y condición, ¿cierto? E históricamente, por el otro lado, las organizaciones hemos sido muy paternalistas. En la gestión del bienestar creamos la propuesta de bienestar y todo, y las ejecutamos, pero nos está faltando decir, mire, colaborador, integrante, estamos haciendo esto, pero esto es una pequeña parte, usted tiene que poner de su parte, entonces hay que hacer matrimonio, ¿cierto? Si hay algo que podemos hacer hoy en el nuevo contexto, estoy convencido, es que hagamos matrimonio, pero que también le enseñemos a las personas cómo autogestionar su bienestar. Las personas están sufriendo de salud mental, no están sabiendo liderar su inteligencia emocional, no están sabiendo liderar su bienestar porque no saben cómo. Yo he tenido mentorías con personas que están en crisis, que están con ganas, me ha tocado incluso con personas incluso de quitarse la vida, ganas de quitarse la vida, y es que no saben cómo responder frente a esa situación. Entonces, enseñarle a las personas y hacer matrimonio para autogestionar su bienestar. Yo pienso que aquí, bueno, volviendo al hecho de que la empresa no puede garantizar la felicidad de las personas, sí que puede construir los entornos en los cuales uno puede desarrollarse plenamente.
Harvard hizo un estudio que duró 80 años en el que se entrevistó a más de 2.000 personas y al final Robert Waldinger hizo una charla TED donde él explicaba el resultado de todos estos años de investigación y de tanta gente involucrada. Nos dijo que la gente no es feliz porque tenga más dinero, porque tenga más posesiones o porque tenga más viajes a Europa, sino porque tiene mejores relaciones con su entorno, con su familia, con sus amigos, con su sociedad. Y si nosotros extrapolamos ese estudio a la organización, tenemos 3 tipos de relaciones: la relación que tengo con mi jefe, la relación que tengo con mis compañeros y la relación que tengo conmigo mismo. Luego entonces la labor del líder es propiciar que esas 3 relaciones se den de forma armoniosa dentro de la organización. No cuesta nada que un jefe se siente con su equipo o con las personas a preguntarles cómo está, qué puedo hacer para mejorar tu trabajo, cómo te ha ido en los últimos días. Eso no cuesta nada. Trabajar en el relacionamiento es de las cosas que menos cuesta en la organización. Cuando yo empiezo como líder a gestionar la relación que tengo con mi equipo, entre ellos empieza a gestarse camaradería y cooperación, que es el segundo nivel de relacionamiento en la escala de bienestar y felicidad. Cuando hay camaradería y cooperación entre los equipos de trabajo, empieza a desarrollarse la relación que tengo conmigo mismo en base al optimismo y la proactividad, que es lo que buscamos todas las empresas del mundo de las personas: optimismo y proactividad. El problema es que de entrada queremos cambiar la actitud de las personas y eso no funciona. Nosotros cambiamos de acuerdo a cómo es el entorno. Si el entorno es nocivo, no puedes impactar a la persona no cambia. Necesitas cambiar la cultura como una cascada, en donde desde el propósito, la construcción de valores, el líder inspirador con seguridad y confianza, los equipos con camaradería y cooperación, empiezas a impactar al equipo y a la persona a partir del optimismo y la proactividad. Luego, en resumen, lo que aporta el líder es la construcción del entorno en el que se desarrollan las relaciones de valor. Bueno, yo creo que hay como 4 factores fundamentales para lograr como felicidad y conexión con los colaboradores. Creo que el primero es la comunicación, desde la cultura del feedback, y no hablo del feedback como solamente de manager o jefe o líder hacia colaboradores, sino que en forma bidireccional, que estemos escuchando constantemente a nuestros colaboradores, pero también no solamente nosotros diciéndole en qué debe seguirse desarrollando y mejorando, porque ojo, también hay que romper un paradigma y que decimos es que hay feedback negativo o feedback positivo. No, tenemos que romper desde ahí eso. El feedback es una herramienta de desarrollo y creo que es la más potente que tenemos todas las personas y sobre todo en la organización, y que no cuesta ni un solo centavo. Entonces creo que incentivar eso es súper importante, escuchar a nuestros colaboradores y también escuchar lo que tienen que decir de nuestro liderazgo, porque a veces solamente damos de aquí para allá pero no recibimos, y creo que incentivar esa cultura del feedback, de escuchar, es súper importante. La segunda considero yo que es la confianza, la construcción de confianza con mi equipo, con la persona que estoy liderando, porque cuando hay confianza podemos crear una sinergia que yo le pueda, que mi colaborador pueda acercarse a mí y decirme, oye, me estoy sintiendo mal, y que no sienta que va a haber una repercusión por eso, sino que al contrario lo voy a escuchar y que vamos a tener algún plan de acción para mejorar esa relación, o que, no sé, colaboradores que tenemos que cuando son mamás y que están sus niños pequeños y están, no sé, tengo mi niño enfermo y yo, pues vete para tu casa, o sea, ¿qué haces acá? Pero eso solamente se crea cuando hay una confianza, que la persona tenga esa seguridad de que su manager lo va a escuchar, pero no solamente escuchar, sino que va a tomar acción de eso que está pidiendo. Lo tercero que creo yo es la conexión, y la conexión genuina, que a mí me importe lo que realmente está sintiendo esa persona y hacer algo por esa persona, por sus sentimientos. Y a veces nos han dicho en el trabajo, bueno, usted viene a trabajar acá y acá es una persona y deje sus problemas fuera del entorno laboral, y eso es imposible, o sea, volvernos una persona en el trabajo y una fuera del trabajo, creo que es imposible, y es algo que también tenemos que romper ese paradigma, y cuando logramos esa conexión con la persona creemos más compatibilidad, más una relación más cercana, y las personas van a poder sentirse motivadas a creer más en su líder, y lo va a ver como este modelo que decimos de un líder inspirador.
Y lo último, y que creo que eso no lo hacemos tanto, es el agradecimiento, porque a veces lo damos por hecho, pero realmente no saben lo potente que es estar agradecidos. Y no lo digo desde el sentido porque a veces la gente dice, ay bueno, eso es el trabajo que tienes que hacer y ya, para eso te pagamos. No, creo que hay que agradecerle cada día que la persona quiera, se sienta motivado a venir, a dar la mayor parte de su tiempo y de su vida a lograr el objetivo de una organización y alinearlo también con su propósito. Entonces yo creo que esas serían las 4 cosas que para mí son claves, y la más importante creo que es el agradecimiento, y a veces lo damos por hecho, no lo hacemos, y si lo pusiéramos en práctica día a día creo que nos conectaría más con las personas y las personas se sentirían un poco mejor en su lugar de trabajo.